Si estás escuchando esta historia, por favor escúchala hasta el final, porque lo que mis 3 hijos me dijeron esa noche en el restaurante más caro de Buenos Aires no solo cambió mi vida para siempre, sino que desató una cadena de eventos que demostró que a veces las personas que más te lastiman son exactamente las que necesitan aprender la lección más dura que puedas imaginar. Me quedé ahí sentado en esa mesa del restaurante Don Carlos, viendo cómo mis 3 hijos, Ricardo de 38 años, Patricia de 35 y Miguel de 32, me miraban con una expresión que jamás había visto en sus rostros. Era desprecio puro, disfrazado de lástima condescendiente. Patricia fue la que habló primero, con esa voz que había aprendido a usar cuando quería sonar razonable mientras clavaba el puñal más profundo. «Papá, ya es hora de que hablemos seriamente sobre tu futuro». «¿Mi futuro?», pregunté, aunque algo en mi interior ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. «Sí, papá», intervino Ricardo, el mayor, con la autoridad que siempre había creído tener por ser el primogénito. «Tienes 72 años, vives solo en esa casa enorme desde que murió mamá. Ya no puedes cuidarte adecuadamente». Miguel, el menor, agregó lo que claramente habían ensayado. «Hemos estado investigando residencias para adultos mayores. Hay una muy buena en las afueras de la ciudad, muy tranquila, con personal especializado». Pero respiré profundo y sonreí, porque había algo que mis queridos hijos no sabían sobre mí, algo que había estado guardando en secreto durante los últimos 5 años y que estaba a punto de cambiar completamente la dinámica de esta conversación. Mi nombre es Roberto Castillo, tengo 72 años, soy viudo desde hace 2 años y hasta esa noche pensaba que conocía a mis hijos. Me equivoqué completamente. Todo comenzó cuando mi esposa Elena murió de cáncer después de una batalla de 6 meses. Durante esos meses terribles, cuando ella estaba en el hospital luchando por su vida, mis hijos demostraron exactamente qué tipo de personas eran. Ricardo vino a visitarla 3 veces en total. Siempre tenía excusas perfectas: el trabajo, los niños, el tráfico. Patricia la visitó 5 veces, pero cada visita duraba exactamente 15 minutos porque tenía cosas importantes que hacer. Miguel, mi bebé, el que Elena había mimado más que a los otros 2, apareció por el hospital 2 veces en 6 meses. Pero yo estuve ahí todos los días. Durante 180 días me senté junto a su cama. Le sostuve la mano durante la quimioterapia, le limpié el vómito cuando los medicamentos la enfermaban, le leí libros cuando ya no podía ver bien, le canté las canciones que habíamos bailado cuando éramos jóvenes. La noche que Elena murió, yo estaba solo con ella. Había llamado a los 3 para decirles que los médicos decían que era cuestión de horas, pero Ricardo estaba en una cena de negocios que no podía cancelar. Patricia tenía una cita en el spa que había esperado meses para conseguir, y Miguel estaba en una fiesta con sus amigos y llegaría cuando pudiera. Elena murió a las 3:47 de la madrugada, sosteniendo mi mano y susurrando: «Roberto, mis hijos, cuídalos, pero no dejes que te lastimen como me lastimaron a mí». No entendí esas palabras hasta mucho después. El funeral fue una actuación perfecta. Los 3 llegaron vestidos de negro, llorando abundantemente, recibiendo condolencias como si hubieran sido los hijos más devotos del mundo. Ricardo hasta dio un discurso sobre el amor incondicional que Elena había tenido por su familia. Después del entierro, cuando todos los invitados se fueron, nos sentamos en la sala de mi casa, la casa donde Elena y yo habíamos criado a estos 3 hijos, para discutir los arreglos futuros. «Papá», me dijo Patricia con esa voz melosa que usaba cuando quería algo, «sabemos que este es un momento muy difícil para ti, pero tenemos que hablar sobre cosas prácticas». «¿Qué tipo de cosas?». Ricardo se inclinó hacia adelante con expresión seria. «La casa, las finanzas, tus necesidades de cuidado a largo plazo». Miguel agregó:
No queremos que te sientas abrumado con responsabilidades que ya no puedes manejar. Era como si estuvieran siguiendo un guión. Más tarde entendí que probablemente sí lo estaban siguiendo. Un guión que habían estado ensayando durante meses, esperando que Elena muriera para ponerlo en práctica. Hijos, les dije, aprecio su preocupación, pero estoy bien. Puedo cuidar de mí mismo. Papá, me dijo Patricia con esa paciencia exagerada que usan los adultos con niños pequeños. Tienes 70 años. Esta casa es demasiado grande para una persona sola. El mantenimiento, la limpieza, la jardinería. He estado haciendo todo eso durante 2 años mientras cuidaba a su madre. Sí, pero eso era diferente, intervino Ricardo. Tenías motivación. Ahora, bueno, ahora no tienes por qué torturarte viviendo solo en una casa llena de recuerdos tristes. Recuerdos tristes. Así era como veían 45 años de matrimonio feliz en la casa, donde habían crecido. Durante las siguientes semanas, la presión se intensificó. Cada pocos días uno de ellos aparecía en mi casa con una nueva preocupación sobre mi bienestar. Patricia llegaba con folletos de residencias para adultos mayores. Mira, papá, esta tiene actividades recreativas, servicio médico las 24 horas, incluso tienen noches de karaoke. Ricardo aparecía con cálculos financieros. Papá, mantener esta casa te está costando una fortuna en servicios. En una residencia, todo estaría incluido y podrías usar el dinero de la venta para asegurar tu futuro. Miguel, el más sutil de los tres, llegaba con historias de terror sobre adultos mayores que vivían solos. Papá, ¿sabías que don Jorge de la cuadra siguiente se cayó en su casa y estuvo 3 días en el piso antes de que alguien lo encontrara? Si tú vivieras en una residencia, eso nunca pasaría. Cada visita seguía el mismo patrón. Llegaban con una preocupación específica. Me bombardeaban con información diseñada para asustarme y terminaban con la misma sugerencia sobre mudarme a una residencia. Lo que no sabían era que durante esos 2 años cuidando a Elena, cuando ellos brillaban por su ausencia, yo había tenido mucho tiempo para pensar. Y una de las cosas en las que más había pensado era en mi testamento. Elena y yo habíamos trabajado toda la vida. Yo había sido gerente de una empresa de construcción durante 40 años, y Elena había tenido su propia boutique de ropa durante 25 años. Habíamos sido frugales, habíamos invertido sabiamente, habíamos ahorrado cada peso posible. Cuando Elena se enfermó, vendimos la boutique. El dinero de esa venta, más nuestros ahorros, más las propiedades que habíamos comprado como inversión a lo largo de los años, sumaban una cantidad considerable, mucho más considerable de lo que mis hijos imaginaban. Durante los meses de enfermedad de Elena, mientras yo me encargaba de todo, médicos, medicamentos, tratamientos, cuidados, mis hijos asumieron que estaba gastando nuestros ahorros en gastos médicos. No sabían que el seguro médico privado que había mantenido durante décadas cubría casi todo. También asumieron que yo era el mismo hombre simple que había sido siempre, alguien que no entendía mucho sobre finanzas complejas. No sabían que durante los últimos 5 años había estado trabajando discretamente con un asesor financiero, diversificando inversiones, comprando propiedades, convirtiendo nuestros ahorros modestos en una fortuna considerable. 3 meses. Después del funeral, Ricardo me llamó para invitarme a cenar. Papá, hace tiempo que no hablamos todos juntos. ¿Qué te parece si cenamos en Don Carlos el sábado? Don Carlos era el restaurante más caro de Buenos Aires. El tipo de lugar donde solo íbamos para celebraciones muy especiales. Inmediatamente supe que había algo importante planeado. El sábado llegué al restaurante puntualmente a las 8 p.m. Mis 3 hijos ya estaban ahí, sentados en una mesa redonda en el centro del comedor, vestidos elegantemente como si fuera una ocasión especial. «Papá»,
Me saludó Patricia con una sonrisa demasiado brillante. Te ves muy bien. Gracias, hija. Ustedes también se ven muy elegantes. ¿Cuál es la ocasión? Ricardo y Miguel intercambiaron una mirada rápida. Bueno, papá, queríamos hablar contigo en un ambiente agradable sobre algunos temas importantes. Pedimos la cena y durante los primeros 30 minutos mantuvimos conversación normal. Ricardo me contó sobre su trabajo en la firma de contabilidad. Patricia me puso al día sobre sus hijos, mis nietos que veía cada vez menos. Y Miguel me habló sobre su nuevo negocio de importación de electrónicos. Pero cuando llegó el postre, el ambiente cambió completamente. Patricia puso sus manos sobre la mesa y me miró con esa expresión seria que había perfeccionado durante años. Papá, tenemos que hablar sobre tu situación. ¿Mi situación? Sí, intervino Ricardo. Hemos estado observándote estos últimos meses y estamos preocupados. ¿Preocupados por qué? Miguel se aclaró la garganta. Papá, vives solo en una casa de 4 habitaciones. Tienes 72 años. Ya no deberías estar manejando todo eso tú solo. Pero yo estoy bien. No, papá, me interrumpió Patricia con firmeza. No estás bien. Te hemos visto, te olvidas de cosas, repites las mismas historias. La casa se está deteriorando porque no puedes mantenerla adecuadamente. Era como si me estuvieran describiendo a una persona completamente diferente. Yo tenía mejor memoria que muchas personas de 50 años. Nunca repetía historias a menos que me las pidieran específicamente. Y mi casa estaba impecable porque había contratado un servicio de limpieza 2 veces por semana después de la muerte de Elena. Además, agregó Ricardo, estás gastando demasiado dinero en cosas innecesarias. El servicio de limpieza, el jardinero, esas comidas costosas que pedís por delivery. Puedo pagar esas cosas, les dije. Ahora sí puedes, dijo Miguel con una sonrisa condescendiente. Pero, ¿qué va a pasar cuando se acabe el dinero? ¿Qué va a pasar cuando necesites cuidados médicos especializados? Patricia tomó el control de la conversación. Por eso hemos estado investigando opciones. Encontramos una residencia perfecta para ti, Villa Serena, en las afueras de la ciudad. Saqué un folleto de su cartera y lo puso frente a mí. Mira, papá, tiene jardines hermosos, actividades para personas de tu edad, servicio médico las 24 horas. Y personal especializado en cuidados geriátricos, agregó Ricardo. Gente que sabe cómo tratar con los cambios que vienen con la edad. Los cambios que vienen con la edad. Como si yo fuera un auto viejo que se estaba descomponiendo. No quiero ir a una residencia, les dije calmadamente. Quiero quedarme en mi casa. Los tres intercambiaron miradas significativas, como si mi respuesta confirmara algo que ya habían discutido entre ellos. Papá, me dijo Patricia con esa paciencia exagerada. Otra vez, entendemos que la idea te asuste al principio, pero piénsalo racionalmente. En tu casa estás solo todo el tiempo, agregó Miguel. En Villa Serena tendrías compañía, actividades, cuidados médicos. Y nosotros podríamos visitarte regularmente, mintió Ricardo, sabiendo perfectamente que en 2 años había visitado a su madre moribunda solo 3 veces. Además, continuó Patricia, piensa en el aspecto financiero. Manteniendo la casa, estás gastando una fortuna cada mes. Si la vendes y uses ese dinero para pagar la residencia, podrías vivir cómodamente durante años. Ahí estaba. Finalmente habían llegado al punto real de toda esta conversación. No era mi bienestar lo que les preocupaba, era mi dinero. ¿Y qué pasaría con el dinero sobrante de la venta de la casa? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ricardo se aclaró la garganta. Bueno, obviamente, como tus hijos, nosotros podríamos ayudarte a manejarlo. Invertirlo sabiamente, asegurarnos de que dure lo máximo posible. Podríamos establecer un fideicomiso, agregó Miguel, usando terminología legal que claramente había investigado.
Eso protegería el dinero y nos permitiría ayudarte con las decisiones financieras importantes. Patricia asintió entusiastamente. Es la solución más lógica, papá. Nosotros manejamos el dinero. Tú vives cómodamente en Villa Serena y todos ganamos. Todos ganamos. Especialmente ellos, que tendrían acceso inmediato a los cientos de miles de pesos que valía mi casa. Más cualquier dinero adicional que creyeran que yo tenía. ¿Y si no quiero hacer eso?, pregunté. El silencio que siguió fue tenso y revelador. Habían planeado que yo estaría de acuerdo. No habían preparado un plan B para el caso de que yo dijera que no. Patricia fue la primera en recuperarse. Papá, tienes que ser realista sobre tu situación. Ya no eres el hombre joven que eras antes. Tengo 72 años, no 92. Pero los años pasan factura, insistió Ricardo. Y es mejor hacer estos cambios mientras todavía puedes adaptarte antes de que una emergencia médica o mental te obligue a hacerlos. Una emergencia mental. La amenaza estaba implícita pero clara. Si no cooperaba voluntariamente, encontrarían maneras de declararme incompetente. Miguel decidió intentar un enfoque diferente. Papá, nosotros te amamos. Todo lo que queremos es lo mejor para ti, pero también tenemos que pensar en nuestras propias familias, en nuestras responsabilidades. ¿Qué tiene que ver eso con mi casa? Bueno, dijo Miguel incómodamente. Si algo te pasa, si tienes un accidente o te enfermas, nosotros vamos a ser responsables de cuidarte. Y francamente, no tenemos los recursos para manejar los costos de cuidados médicos especializados mientras también mantenemos a nuestras propias familias. Ricardo asintió. Por eso es importante planificar con anticipación. Si vendes la casa ahora y establecemos el fideicomiso, habrá dinero disponible para cualquier emergencia futura. Patricia se inclinó hacia mí con expresión suplicante. Papá, por favor, no nos hagas esto más difícil de lo que ya es. Ya perdimos a mamá. No queremos perderte a ti también por tu obstinación. Obstinación. Mi deseo de mantener mi independencia y mi hogar era obstinación. Necesito tiempo para pensarlo, les dije. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Ricardo inmediatamente. No sé, un par de semanas, tal vez un mes. Los tres intercambiaron miradas de frustración. Papá, me dijo Patricia con un tono que estaba perdiendo su dulzura. Artificial, no tenemos un tiempo ilimitado para esto. Villa Serena tiene lista de espera. Si queremos asegurarte un lugar, necesitamos actuar pronto. Y el mercado inmobiliario está muy bueno ahora, agregó Miguel. Si esperamos demasiado, podrías perder la oportunidad de vender la casa a buen precio. Era obvio que habían hecho sus investigaciones financieras. Sabían exactamente cuánto valía mi casa y habían calculado cuánto dinero estaría disponible después de pagar por la residencia. 2 semanas, dije finalmente. Denme 2 semanas para decidir. Está bien, acordó Ricardo, aunque era obvio que no estaba contento con la demora. Pero papá, por favor, piensa seriamente en lo que te estamos diciendo. Es por tu propio bien. Terminamos la cena con una tensión palpable. Cuando nos despedimos en la puerta del restaurante, los abrazos fueron mecánicos y las sonrisas forzadas. Esa noche, solo en mi casa, me senté en la sala donde Elena y yo habíamos pasado tantas tardes felices, donde habíamos criado a estos 3 hijos, donde habíamos construido una vida juntos durante 45 años. Miré las fotos familiares en las paredes. Ricardo a los 8 años, sonriendo mientras yo le enseñaba a andar en bicicleta. Patricia a los 6 años, en mis hombros durante un día en el parque. Miguel a los 4 años, durmiendo en mi regazo mientras le leía cuentos. ¿En qué momento esos niños amorosos se habían convertido en estos adultos calculadores que veían a su padre como un obstáculo financiero que había que manejar? Pero mientras miraba esas fotos, recordé las palabras de Elena en su lecho de muerte. Roberto, cuídalos, pero no dejes que te lastimen. Finalmente entendía lo que había querido decir. Elena había visto algo en nuestros hijos
que yo me había negado a ver. Había visto la avaricia disfrazada de preocupación, el interés personal disfrazado de amor filial. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a ser la víctima pasiva de un plan que habían estado preparando desde Mindebecin, antes de que Elena muriera. Si querían jugar juegos financieros conmigo, les iba a enseñar cómo se jugaba realmente. Al día siguiente llamé a Raúl Mendoza, mi asesor financiero. Raúl, le dije, necesito que aceleremos algunos planes que hemos estado discutiendo. Y necesito que mantengas todo en absoluto secreto. Por supuesto, Roberto. ¿Qué tienes en mente? Quiero que establezcas la fundación que hemos estado planeando. Quiero que transfieras la mayoría de mis activos a esa fundación. Y quiero que me ayudes a preparar una sorpresa para mis hijos que nunca van a olvidar. Durante las siguientes 2 semanas, mientras mis hijos esperaban mi decisión sobre Villa Serena, yo estuve muy ocupado reorganizando completamente mi patrimonio de maneras que ellos jamás podrían haber imaginado. Había algo que mis queridos hijos no sabían sobre su padre simple. Durante los últimos 5 años, con la ayuda de Raúl, había convertido nuestros ahorros modestos en una fortuna de más de 3 millones de pesos. Propiedades comerciales, inversiones en la bolsa, participaciones en negocios prósperos. Había construido un imperio financiero en silencio. Y ahora iba a usarlo para enseñarles la lección más importante de sus vidas. La noche antes de que se cumpliera mi plazo de 2 semanas, Ricardo me llamó. «Papá, ¿ya tomaste una decisión sobre Villa Serena?» «Sí, hijo», le respondí con calma. «Ya decidí. Mañana los veo a los 3 para hablar. ¿Nos vamos a encontrar en tu casa?» «No. Los veo en el restaurante Don Carlos mañana a las 8 p.m. Tengo una sorpresa para ustedes». «¿Una sorpresa?» «Sí, Ricardo. Una sorpresa muy especial. Creo que van a recordar esta cena por el resto de sus vidas». Y no me equivoqué. Pero había algo que mis hijos no sabían. Durante esas 2 semanas que ellos esperaban mi decisión sobre Villa Serena, yo había estado muy ocupado ejecutando el plan más brillante de mi vida. Un plan que no solo los dejaría sin palabras, sino que cambiaría para siempre la relación entre nosotros. La noche de la cena llegó. Cuando entré al restaurante Don Carlos a las 8 p.m., mis 3 hijos ya estaban ahí. Pero esta vez no estaban solos. Cada uno había traído a su pareja. Ricardo con su esposa Carmen, Patricia con su marido Fernando y Miguel con su novia Sofía. «Papá», me saludó Patricia con una sonrisa nerviosa. «Espero que no te moleste que hayamos invitado a nuestras parejas. Pensamos que sería bueno que todos escucharan tu decisión». Claro que lo habían pensado. Querían testigos para asegurarse de que no pudiera retractarme de lo que fuera que esperaban que dijera. Nos sentamos alrededor de una mesa más grande esta vez. Podía sentir la tensión en el aire. Los 6 me miraban con esa expectativa mal disimulada que tienen las personas cuando esperan buenas noticias que les van a beneficiar económicamente. «Bueno, papá», dijo Ricardo después de que pedimos la cena, «supongo que nos tienes en suspenso. ¿Cuál es tu decisión sobre Villa Serena?» Sonreí y tomé un sorbo de vino antes de responder. «Antes de responder eso, tengo algunas preguntas para ustedes». Los 6 intercambiaron miradas confundidas. «¿Preguntas?», preguntó Patricia. «Sí. Primera pregunta. ¿Cuántas veces visitaron a su madre durante los 6 meses que estuvo enferma de cáncer?» El silencio que siguió fue incómodo. Carmen, la esposa de Ricardo, bajó la mirada claramente avergonzada. «Papá», dijo Ricardo finalmente, «eso es injusto. Todos teníamos responsabilidades». «Segunda pregunta», continué sin dejarlo terminar. «¿Cuánto creen que vale mi casa?» Miguel se removió incómodamente en su silla. «Papá, no entendemos por qué». «Respondan la pregunta». Fernando, el marido de Patricia, se aclaró la garganta. «Bueno,
Considerando el barrio y el tamaño, probablemente alrededor de 800,000 pesos. ¿Y cuánto creen que tengo en ahorros? Papá, dijo Patricia con voz temblorosa, ¿por qué nos preguntas esto? Porque quiero saber si realmente conocen a su padre, o si solo conocen la versión de mí que les conviene conocer. Ricardo intentó retomar el control de la conversación. Papá, entendemos que estés molesto por la presión que te hemos puesto, pero... ¿Molesto? Los interrumpí con una risa que resonó por todo el restaurante. Hijos, yo no estoy molesto, estoy fascinado. Saqué un sobre manila de mi chaqueta y lo puse sobre la mesa. ¿Saben qué es esto? Los 6 miraron el sobre con curiosidad mezclada con aprensión. Esto, continué, es la revelación de quién es realmente su padre. Abrí el sobre y saqué varios documentos. El primero era un estado de cuenta bancario, mi cuenta bancaria principal, anuncié, mostrándoles el papel. Saldo actual, 1,200,000 pesos. Las bocas se abrieron simultáneamente. Carmen se atragantó con su vino. Pero eso no es todo, continué, disfrutando cada segundo de sus caras de shock. Saqué otro documento. Mis inversiones en la bolsa de valores, 850,000 pesos. Otro documento. Mi participación en 3 negocios inmobiliarios, 600,000 pesos. Y otro más. Las propiedades comerciales que he comprado en los últimos 5 años, 1,100,000 pesos. Patricia estaba pálida como un fantasma. Papá, ¿cómo? Ah, pero mi favorita, dije sacando el documento final. Es la Fundación Roberto y Elena Castillo, que establecí la semana pasada. Miguel balbuceó. ¿Fundación? Sí, hijo. Una fundación benéfica dedicada a ayudar a familias que cuidan a seres queridos con cáncer. ¿Saben cuánto dinero transferí a esa fundación? Los 6 me miraron en silencio total. 2,800,000 pesos, prácticamente toda mi fortuna. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar conversaciones de mesas lejanas. Ricardo fue el primero en reaccionar. ¿Qué significa eso? Significa, hijo, que el dinero que ustedes esperaban heredar algún día ya no existe. Patricia se puso de pie tan rápido que derribó su silla. No puedes haber hecho eso, es nuestro dinero. ¿Su dinero? La pregunta salió con una calma que contrastaba con su histeria. ¿Desde cuándo el dinero que yo gané trabajando durante 40 años es su dinero? ¡Somos tu familia!, gritó Miguel claramente en pánico. ¡Tenemos derecho! ¿Derecho? El mismo derecho que ejercieron cuando su madre se estaba muriendo y ustedes estaban demasiado ocupados para visitarla. Carmen se levantó y salió corriendo del restaurante. Fernando y Sofía parecían querer desaparecer. «Papá», dijo Ricardo con voz temblorosa, «seguramente esto se puede revertir. Las fundaciones se pueden disolver». «No esta», sonreí. «Esta fundación es irrevocable. El dinero se fue para siempre». Patricia comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia pura. «Nos robaste nuestro futuro». «No, hija. Ustedes robaron mi presente cuando decidieron que yo era un estorbo que había que manejar en lugar de un padre que merecía respeto». «¿Y ahora qué?», preguntó Miguel desesperadamente. «¿Cómo vas a vivir?». Sonreí y saqué un último documento del sobre. «Ah, eso es lo más hermoso de todo. Ven esta casa de 400,000 pesos que compré la semana pasada». Los 3 asintieron mudos. «Es donde voy a vivir, cómoda, bien ubicada, fácil de mantener y pagada completamente en efectivo». «¿Y el resto de tu dinero?», preguntó Patricia entre lágrimas. «El resto se ha ido a hacer algo útil, a diferencia de ustedes». Ricardo intentó una última táctica desesperada. «Papá, podemos cambiar, podemos ser mejores hijos. Ahora que el dinero se fue, ¿ahora quieren ser mejores hijos?». Me levanté de la mesa y puse dinero suficiente para cubrir mi parte de la cena. «Hijos, durante los últimos 2 años aprendí quiénes son realmente. Esta noche ustedes aprendieron quién soy realmente yo».
No puedes irte así, suplicó Patricia. Somos familia, familia, repetí lentamente. Es lo que Elena y yo fuimos durante 45 años. Familia es cuidarse mutuamente, respetarse, estar presente cuando más se necesita. Ustedes no son. Y familia. Son extraños que comparten mi ADN. Caminé hacia la salida del restaurante, sintiendo sus miradas de shock y desesperación clavadas en mi espalda. Pero antes de salir, me volteé una última vez. Ah, una cosa más. Villa Serena, esa residencia que tanto querían que eligiera. Los tres me miraron con esperanza desesperada. Decidí hacer una donación de 100,000 pesos para mejorar sus instalaciones, en memoria de Elena. ¿Pero tú no vas a ir ahí?, preguntó Miguel confundido. ¿Ir ahí? Por... ¿El que iría? Tengo 72 años, no 92. Tengo una casa nueva preciosa, una fundación que dirigir y una vida que vivir sin tener que justificar cada decisión ante hijos que me ven como un obstáculo hacia su herencia. Salí del restaurante con una sensación de libertad que no había sentido en años. Pero la historia no terminaba ahí. Oh, no. Lo que vino después fue aún mejor. Pero lo que mis hijos no sabían era que la historia apenas comenzaba. Durante las siguientes semanas, mientras ellos procesaban el shock de perder una herencia millonaria que nunca habían tenido derecho a recibir, yo estaba ejecutando la segunda fase de mi plan maestro. 3 días después de la cena en Don Carlos, Ricardo fue el primero en aparecer en mi casa nueva. Cuando abrí la puerta se veía demacrado, como si no hubiera dormido en días. «Papá», me dijo con voz quebrada, «necesitamos hablar». «¿Sobre qué, hijo?» Sobre lo que hiciste, sobre la fundación». Lo invité a pasar. Mi nueva casa era pequeña, pero elegante, exactamente lo que necesitaba para mi nueva vida. Ricardo miró alrededor con una mezcla de incredulidad y desesperación. «Papá, ¿en serio donaste casi 3 millones de pesos?» «Cada centavo», respondí con orgullo. Pero éramos tu familia. Ese dinero era nuestro futuro». Me senté frente a él y lo miré directamente a los ojos. «Ricardo, dime la verdad. ¿Cuántas veces me visitaste cuando tu madre se estaba muriendo?» Su cara se descompuso. «Papá, ya hablamos de eso. 3 veces. En 6 meses. Tu madre se estaba muriendo de cáncer y tú la visitaste 3 veces. Yo tenía trabajo, responsabilidades». «¿Y Patricia? ¿Cuántas veces vino?» Ricardo no respondió. 5 veces. Y Miguel 2 veces. Entre los 3, mis hijos visitaron a su madre moribunda 10 veces en 6 meses. «Papá, por favor, ¿sabes cuántas veces visitó la fundación a familias con cáncer el mes pasado?» Ricardo me miró confundido. 400 veces. En un mes, personas extrañas ayudaron a 400 familias más de lo que ustedes ayudaron a la suya en 6 meses. Empezó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de desesperación pura. «Papá, Carmen me va a dejar». Ella pensaba que íbamos a heredar dinero. Habíamos hecho planes, compromisos financieros, compromisos basados en mi muerte. «No, no es eso». «Bueno, sí, pero no de esa manera». «¿De qué manera entonces, Ricardo?» «Pensábamos que cuando cuando llegara el momento, podríamos pagar las deudas de la casa, mandar a los niños a colegios privados, tal vez comprar una casa más grande». Ahí estaba la verdad. Mi hijo había estado planificando su vida futura alrededor de mi muerte y mi dinero. «Ricardo, ¿sabes qué les va a pasar a esas 400 familias que ayudó la fundación?» «No, van a poder pagar tratamientos médicos. Van a poder quedarse con sus seres queridos durante sus últimos días en lugar de trabajar para pagar hospitales. Van a poder hacer exactamente lo que yo hice con tu madre y que ustedes no hicieron». Se quedó callado durante varios minutos. «¿Hay alguna manera de recuperar el dinero?» Su pregunta me confirmó que no había entendido nada. Seguía pensando en el dinero,
no en las lecciones. No, hijo. El dinero se fue para siempre. 2 días después llegó Patricia, pero no vino sola. Trajo a Fernando, su marido, y a un hombre en traje que se presentó como abogado. «Papá», me dijo Patricia con esa voz falsa que había perfeccionado durante años. «Trajimos al doctor Martínez para que nos ayude a entender las opciones legales que tenemos». «¿Opciones legales para qué?». El doctor Martínez se aclaró la garganta. «Señor Castillo, su familia está preocupada por la decisión que tomó de donar su patrimonio. Queremos explorar si esa donación se hizo bajo coacción o si tal vez usted no estaba en plenas facultades mentales cuando la hizo». Ahí estaba. Exactamente lo que había esperado. Querían declararme incompetente para recuperar el dinero. «Doctor Martínez», le dije con calma, «¿usted cree que alguien que construyó una fortuna de 3 millones de pesos a partir de un salario de gerente está loco? Bueno, no es cuestión de inteligencia financiera, sino de decisiones racionales sobre el patrimonio familiar. Decisiones racionales. Doctor, déjeme contarle sobre decisiones racionales». Saqué una carpeta que había preparado específicamente para este momento. Esta es la documentación completa de cada peso que gasté en el cuidado de mi esposa durante su enfermedad. Medicamentos, tratamientos, cuidados especiales. ¿Sabe cuánto contribuyeron mis hijos a estos gastos? Los 3 intercambiaron miradas incómodas. 0 pesos. Mientras yo gastaba mis ahorros en mantener viva a su madre, ellos estaban ocupados con sus propias vidas. Le mostré otro documento al abogado. Esta es la asistencia de cada uno de ellos a las sesiones de quimioterapia de su madre. Ricardo, 0. Patricia, 0. Miguel, 0. Patricia se puso roja. «Papá, nosotros no podíamos». «No podían, pero yo sí pude. Trabajé durante 40 años, ahorré cada peso, invertí sabiamente, y cuando mi esposa necesitó cuidados, yo pude dárselos». Le entregué otro documento al doctor Martínez. «Y esta es la prueba de que mis facultades mentales están perfectas. Exámenes médicos completos de la semana pasada. Memoria perfecta. Capacidad de razonamiento superior al 90% de personas de mi edad». El abogado revisó los documentos con expresión cada vez más incómoda. «Además», continué, «tengo testigos de que la creación de la fundación fue una decisión meditada durante meses, consultada con asesores financieros, abogados especializados y documentada exhaustivamente». Fernando intentó una táctica diferente. «Señor Roberto, entendemos su posición, pero piense en sus nietos. Ellos no tuvieron nada que ver con los errores que pudimos haber cometido». «¿Mis nietos? ¿Los que veo 3 veces al año? ¿Los que ni siquiera conocen mi segundo nombre porque sus padres nunca se molestaron en contarles sobre su abuelo?» Patricia comenzó a llorar otra vez. «Papá, por favor, tienes que entender nuestra posición». «Entiendo perfectamente su posición, hija. Ustedes vieron a su padre como una cuenta bancaria con fecha de vencimiento. Esperaron pacientemente que me muriera para heredar dinero que nunca se molestaron en ayudarme a ganar». El doctor Martínez guardó sus documentos. Era obvio que no tenía caso legal. «Señor Castillo, lamento haber venido. Es claro que usted tomó esta decisión en plenas facultades y por razones que considera válidas». Después de que se fueron, me quedé sentado en mi sala pensando en lo predecibles que habían sido. Exactamente como había planeado. Habían intentado la ruta legal cuando las lágrimas no funcionaron. Una semana después llegó Miguel, el más joven, y su estrategia fue diferente. Vino con humildad aparente. «Papá», me dijo, «he estado reflexionando sobre todo lo que pasó. Y tienes razón, fuimos malos. Hijos, no estuvimos ahí cuando más nos necesitabas». Por un momento pensé que tal vez había esperanza para él. «Queremos compensarte», continuó. «Queremos ser mejores hijos de ahora en adelante».
¿Cómo? Bueno, podríamos visitarte más seguido, llamarte todos los días, incluirte en nuestros planes familiares. ¿Y? Bueno, tal vez podrías reconsiderar la fundación. No toda, claro, pero tal vez una parte pequeña. Ahí estaba. Incluso su arrepentimiento tenía precio. Miguel, déjame preguntarte algo. Si yo no tuviera dinero, si fuera un viejo pobre viviendo de pensión, ¿vendrías a visitarme más seguido? Sí, papá, por supuesto. ¿En serio? ¿Cuántas veces visitaste a tu tío Raúl después de que perdió su casa y se quedó sin dinero? Miguel se quedó callado. Su tío Raúl, mi hermano, había perdido todo en una mala inversión 2 años atrás y se había quedado prácticamente en la calle. Ninguno de mis hijos lo había visitado ni una sola vez. Nunca, admitió finalmente. ¿Y por qué crees que conmigo sería diferente? Porque eres nuestro padre. Era su tío. Los crió durante 2 veranos cuando ustedes eran niños mientras Elena y yo trabajábamos turnos dobles. Pero cuando se quedó sin dinero, dejó de existir para ustedes. Miguel no tenía respuesta. La diferencia, hijo, es que yo no me quedé sin dinero. Lo doné. Y eso los vuelve locos, porque no pueden hacer nada para recuperarlo. Durante el siguiente mes, los 3 continuaron con visitas esporádicas, cada uno intentando diferentes estrategias para hacerme cambiar de opinión sobre la fundación, pero cada conversación solo confirmaba lo que ya sabía. Su amor hacia mí era directamente proporcional a mi utilidad financiera. Lo que ellos no sabían era que yo había estado documentando cada una de estas conversaciones. Tenía grabaciones de audio de cada intento de manipulación, de cada amenaza legal, de cada momento en que habían demostrado que el dinero era más importante que cualquier relación familiar. Y tenía planes para esas grabaciones, pero antes de la fase final de mi plan, algo inesperado sucedió. Algo que demostraría de una vez por todas quiénes eran realmente mis hijos y qué estaban dispuestos a hacer para recuperar lo que creían que les pertenecía. El golpe más bajo estaba por venir, y cuando llegara, finalmente entenderían que habían subestimado completamente a su padre. Pero lo que mis hijos no esperaban era que yo había estado documentando cada una de sus visitas, cada intento de manipulación, cada amenaza legal. Y estaba a punto de usar toda esa información para darles la lección final de sus vidas. 2 meses después de la cena en Don Carlos, cuando ya había establecido mi rutina en mi nueva casa y la fundación estaba operando exitosamente, ayudando a familias con cáncer, algo inesperado sucedió que cambiaría todo nuevamente. Esa mañana estaba regando las plantas de mi pequeño jardín cuando vi un auto desconocido estacionarse frente a mi casa. Salió una mujer elegante de unos 40 años, con una carpeta en las manos y expresión seria. «¿Señor Roberto Castillo?», me preguntó acercándose. «Sí, soy yo. Soy la doctora Alejandra Ruiz, trabajadora social del Departamento de Servicios para Adultos Mayores. ¿Podemos hablar?». Mi corazón se aceleró. Sabía exactamente quién había hecho esa llamada. «Por supuesto, doctora. Pase». Una vez en la sala, ella abrió su carpeta con expresión profesional. «Señor Castillo, hemos recibido un reporte de preocupación sobre su bienestar. Por parte de su familia». «¿Qué tipo de preocupación?». «Sus hijos reportaron que usted ha mostrado comportamientos erráticos, ha tomado decisiones financieras irracionales y podría estar sufriendo de deterioro cognitivo». Ahí estaba, el golpe más bajo que podían dar. Después de intentar todo lo demás, ahora querían que el gobierno me declarara incompetente. «Doctora Ruiz», le dije con calma, «¿puede explicarme exactamente qué comportamientos erráticos reportaron?». Ella consultó sus notas. «Según el reporte, usted donó la totalidad de su patrimonio a una organización benéfica sin consultar con su familia, se mudó repentinamente a una casa más pequeña y ha cortado contacto con sus hijos. ¿Y considera usted que esos son comportamientos irracionales?».
Bueno, donar todo el patrimonio sin considerar las necesidades familiares futuras puede indicar deterioro en el juicio. Doctora, ¿puede acompañarme a mi estudio? La llevé a la habitación donde tenía organizados todos mis documentos financieros, médicos y las grabaciones que había estado recopilando. Esto, le dije mostrándole una carpeta, es la documentación completa de la creación de la Fundación Roberto y Elena Castillo. Puede ver que fue una decisión meditada durante meses, consultada con asesores financieros, abogados especializados y documentada exhaustivamente. La doctora revisó los documentos con creciente sorpresa. Esta es mi evaluación médica completa realizada la semana pasada, continué. Función cognitiva, superior al 95% de personas de mi edad. Memoria, perfecta. Capacidad de razonamiento, excelente. Ella siguió revisando documentos, cada vez más incómoda. Y esto, dije poniendo un dispositivo de audio sobre el escritorio, es lo que realmente quiero que escuche. Presioné play. Era la grabación de la conversación con Ricardo cuando vino a pedirme que revirtiera la donación. La voz de Ricardo llenó la habitación. Carmen me va a dejar. Ella pensaba que íbamos a heredar dinero. Habíamos hecho planes, compromisos financieros basados en tu muerte. La doctora Ruiz se quedó helada. Esta es otra conversación con mi hija Patricia. Continué, cambiando la grabación. La voz de Patricia: ese dinero era nuestro futuro. Nos robaste lo que nos correspondía. Y esta es con Miguel, mi hijo menor. Miguel, en la grabación. Tal vez podrías reconsiderar la fundación, una parte pequeña al menos. La doctora Ruiz apagó el dispositivo y me miró con expresión completamente diferente. Señor Castillo, ¿cuántas de estas conversaciones tiene grabadas? Todas, durante 2 meses. Cada visita, cada llamada, cada intento de manipulación. Le mostré otro archivo. Y esta es la documentación de su comportamiento durante la enfermedad de mi esposa. Ricardo, 3 visitas en 6 meses. Patricia, 5 visitas. Miguel, 2 visitas. Total entre los 3, 10 visitas mientras su madre se moría de cáncer. También tengo documentación de que ninguno de ellos contribuyó económicamente a los gastos médicos de su madre. Ninguno asistió a sesiones de quimioterapia y ninguno estuvo presente cuando ella murió. La doctora cerró su carpeta lentamente. Señor Castillo, es evidente que usted está en plenas facultades mentales y que las acusaciones de sus hijos son infundadas. Doctora, hay algo más que quiero mostrarle. Saqué una carpeta final. Esta es la documentación de cada peso que gasté en mis hijos durante los últimos 10 años. Universidad privada. En para todos, 180,000 pesos. Anticipo para las casas de Ricardo y Patricia, 200,000 pesos. El auto de Miguel, 45,000 pesos. Regalos de bodas, bautizos, cumpleaños, 89,000 pesos. En total, durante 10 años gasté más de $500,000 de pesos en mis hijos adultos. La doctora revisó los documentos con asombro creciente. ¿Y cuánto me devolvieron cuando mi esposa se enfermó y necesitaba cuidados costosos? ¿Cuánto, señor Castillo? 0 pesos. Mientras yo agotaba mis ahorros cuidando a su madre, moribunda, ellos siguieron recibiendo mi ayuda financiera como si nada pasara. La doctora Ruiz guardó todos sus papeles y me miró con algo que parecía admiración. Señor Castillo, no solo no hay evidencia de deterioro cognitivo, sino que usted parece ser una de las personas más organizadas y lúcidas que he conocido. Gracias, doctora. ¿Puedo preguntarle qué planea hacer con toda esta documentación? Sonreí. Iba a guardarlo para mi protección personal, pero ahora que mis hijos han involucrado al gobierno en sus mentiras, creo que es hora de una respuesta más pública. Después de que la doctora se fuera, hice una llamada que había estado considerando durante semanas. Canal 7 Noticias. Habla Roberto Castillo.
Tengo una historia que creo que les va a interesar. 2 días después, el reportero Diego Martínez llegó a mi casa con un equipo de cámara. Era un periodista joven, especializado en historias de interés humano. «Señor Castillo», me dijo mientras preparaban las cámaras, «su historia es fascinante, pero ¿está seguro de que quiere hacer esto público?» «Completamente seguro. ¿No le preocupa cómo van a reaccionar sus hijos?» «Diego, mis hijos han pasado 2 meses tratando de destruir mi reputación, cuestionando mi salud mental e involucrando agencias gubernamentales en sus mentiras. Ya es hora de que la verdad salga a la luz». La entrevista duró 2 horas. Le conté toda la historia desde el principio, la enfermedad de Elena, la ausencia de mis hijos, durante su agonía, su plan para enviarme a una residencia para apoderarse de mi casa, mi decisión de donar el dinero a una causa útil. Pero la parte más impactante fue cuando reprodujimos las grabaciones de audio. «Estas son las voces reales de mis hijos», expliqué mientras sonaban sus palabras de codicia y manipulación, pidiendo que revierta una donación benéfica para que ellos puedan heredar dinero que nunca ganaron. Diego estaba fascinado. «Señor Castillo, ¿qué mensaje tiene para otros padres que podrían estar en situaciones similares? Que el amor incondicional no significa ser un cajero automático, que dar todo no garantiza recibir nada, y que a veces la mejor manera de amar a tus hijos es enseñarles que sus acciones tienen consecuencias». El reportaje se transmitió el viernes por la noche durante el horario de máxima audiencia. El impacto fue inmediato y devastador para mis hijos. Para el sábado por la mañana, el video había sido visto más de 500,000 veces en redes sociales. Los comentarios eran despiadados. «¡Qué hijos tan desgraciados! El Señor hizo lo correcto. Ojalá todos los padres tuvieran el valor de este hombre. Los hijos no merecían ni un peso de herencia. Que se mantengan solos como adultos que son». Ricardo fue el primero en aparecer en mi puerta, pero esta vez no vino a suplicar, vino furioso. «Papá, ¿cómo pudiste humillarnos públicamente así?» «¿Humillarlos? Ricardo, ustedes se humillaron solos. Yo solo documenté sus propias palabras. Pusiste nuestras conversaciones privadas en televisión. Conversaciones donde me mentían, me manipulaban y me amenazaban. ¿Querían privacidad para sus abusos? Ahora toda la ciudad sabe que somos unos avaros. Toda la ciudad sabe que son exactamente lo que eligieron ser». Patricia y Miguel llegaron 1 hora después. Los 3 se veían destrozados, no física, sino emocionalmente. Su reputación social estaba en ruinas. «Papá», me dijo Patricia llorando, «perdí mi trabajo. Los clientes de la firma de contadores dicen que no confían en alguien que trata así a su familia». «¿Y cómo trataron ustedes a su familia, Patricia?» Miguel temblaba de ira. «Papá, mis socios del negocio de importación me sacaron de la empresa. Dicen que mi imagen está dañada». «Su imagen refleja sus acciones, Miguel. ¿Esto te hace feliz?», me preguntó Ricardo con amargura. «¿Destruir a tus propios hijos te hace sentir bien?». «No los destruí yo, hijos. Ustedes se destruyeron cuando eligieron ver a su padre como un obstáculo hacia su comodidad económica». «Pero somos familia», gritó Patricia. «Familia. ¿Cómo trataron a su madre cuando se moría? ¿Cómo me trataron cuando más los necesité después de enviudar? ¿Cómo me trataron cuando creyeron que podrían manipularme para darles mi casa y mi dinero?» Los 3 se quedaron callados porque no tenían respuesta. «Hijos», continué con voz más suave, «durante 45 años Elena y yo trabajamos, ahorramos, sacrificamos comodidades para darles todo lo que necesitaban. Les pagamos universidad, les dimos anticipo para casas, les compramos autos, los ayudamos en cada crisis financiera. Lo sabemos, papá, y siempre estuvimos agradecidos. Agradecidos».
Ricardo, cuando tu madre se estaba muriendo y yo les pedí que vinieran más seguido al hospital, tu respuesta fue que tenías cosas más importantes que hacer. ¿Y cuál fue su respuesta cuando yo les pedí comprensión después de quedar viudo? Me dijeron que era hora de venderlo todo y meterme en una residencia. Miguel intentó interrumpir, pero yo continué. ¿Cuál fue su reacción cuando decidí usar mi dinero para ayudar a familias que están pasando por lo mismo que pasamos con Elena? Trataron de declararme loco. No entendían por qué no querían nuestro dinero, dijo Patricia débilmente. No era su dinero, hija. Nunca fue su dinero. Era mi dinero, ganado con mi trabajo, ahorrado con mis sacrificios. Ustedes no tenían más derecho a ese dinero que cualquier extraño en la calle. Pero éramos tus hijos. Ser mi hijo les daba derecho a amor, protección, educación y apoyo hasta que fueran adultos independientes. No les daba derecho a mi patrimonio. Ricardo se puso de pie lentamente. ¿Y ahora qué, papá? ¿Nunca más vamos a ser una familia? La pregunta me dolió más de lo que esperaba, pero tenía que ser honesto. Hijos, ustedes decidieron qué tipo de relación querían conmigo cuando eligieron la manipulación sobre la honestidad, la codicia sobre el amor, el interés personal sobre el respeto. En familiar, si quieren reconstruir una relación conmigo, va a ser una relación nueva, basada en respeto mutuo, no en expectativas financieras. Patricia se acercó y por un momento pensé que iba a disculparse genuinamente. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero, disculparse públicamente por haber mentido sobre mi salud mental a las autoridades. Segundo, reconocer que su comportamiento durante la enfermedad de su madre fue inaceptable. Tercero, demostrar con acciones, no palabras, que pueden ser buenos hijos sin expectativas de beneficio económico. ¿Y después?, preguntó Miguel. Después veremos. Las relaciones se reconstruyen lentamente, con confianza, ganada día a día. Los tres se miraron entre ellos. Pude ver que estaban calculando si valía la pena el esfuerzo. Su vacilación me dio la respuesta que necesitaba. Pueden tomarse todo el tiempo que necesiten para decidir, les dije caminando hacia la puerta. Pero mientras tanto, yo voy a continuar con mi nueva vida. ¿Tu nueva vida sin nosotros?, preguntó Ricardo. Mi nueva vida rodeado de gente que me valora por quien soy, no por lo que tengo. Después de que se fueron, me quedé en mi jardín disfrutando del silencio. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme por las expectativas de otras personas, por mantener relaciones tóxicas por obligación familiar, por justificar mis decisiones ante personas que nunca habían respetado mi autonomía. El teléfono sonó. Era Raúl, mi asesor financiero. Roberto, me dijo, con entusiasmo, ¿viste las noticias sobre la fundación? ¿Qué noticias? Después del reportaje en televisión, hemos recibido donaciones por más de 200,000 pesos adicionales. La gente está inspirada por tu historia y quiere contribuir a la causa. Me quedé sin palabras. Mi decisión de ser honesto públicamente no solo había protegido mi reputación, sino que había multiplicado el impacto de la fundación. Y hay algo más, continuó Raúl. El Hospital Nacional quiere nombrarte presidente honorario de su programa de apoyo a familias de pacientes con cáncer. ¿En serio? Roberto, te has convertido en un símbolo de dignidad y propósito para personas de tu edad. Tu historia está inspirando a otros adultos mayores a tomar control de sus propias vidas. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Elena, me sentí completamente en paz. Había perdido 3 hijos, pero había ganado algo mucho más valioso: mi autorrespeto y la oportunidad de hacer una diferencia real en el mundo. Al día siguiente, comenzó mi nueva vida como director de la fundación, activista por los derechos de adultos mayores y ejemplo viviente de que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Mis hijos habían perdido una herencia que nunca merecieron. Yo había ganado una vida que finalmente valía la pena vivir.
Pero lo que yo no sabía era que mi historia estaba a punto de tomar el giro más inesperado de todos. 6 meses después de que la fundación comenzara a operar exitosamente, recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. «Señor Roberto Castillo», me preguntó una voz femenina desconocida. «Sí, soy yo. Mi nombre es doctora Carmen Vázquez. Soy oncóloga del Hospital Universitario. ¿Podríamos encontrarnos? Tengo información muy importante sobre su esposa, Elena». Mi corazón se detuvo. Elena había muerto hace más de 2 años. ¿Qué información podría tener esta doctora sobre ella? ¿Información sobre mi esposa? Doctora, mi esposa falleció de cáncer hace 2 años. Lo sé, señor Castillo, pero hay algo sobre su caso que nunca supo, algo que creo que merece conocer. 1 hora después, estaba sentado en la oficina de la doctora Vázquez, rodeado de diplomas y certificaciones médicas. Ella puso una carpeta gruesa sobre su escritorio. «Señor Castillo, yo fui la oncóloga que trató a su esposa durante los primeros 3 meses de su enfermedad». ¿Los primeros 3 meses? Pero el doctor Méndez la trató durante todo el proceso. Sí, el doctor Méndez tomó el caso después de que después de que tuviera una disputa ética con su familia. ¿Una disputa ética? ¿De qué habla? La doctora abrió la carpeta y me mostró documentos médicos que reconocí como de Elena. «Señor Castillo, su esposa tenía cáncer, eso es cierto, pero no era terminal como le dijeron». Las palabras resonaron en mi cabeza sin encontrar sentido. ¿Cómo que no era terminal? El cáncer de Elena era agresivo, pero completamente tratable. Con el protocolo correcto de quimioterapia y radiación, ella tenía 85% de probabilidades de supervivencia completa. Me quedé sin aliento. ¿Está diciéndome que mi esposa no tenía que morir? No, si hubiera recibido el tratamiento correcto. La doctora se inclinó hacia adelante con expresión grave. «Señor Castillo, sus hijos interfirieron con el tratamiento médico de su madre». ¿Qué? Cuando les expliqué el protocolo de tratamiento, que incluía 6 meses de quimioterapia intensiva seguida de radiación, ellos me dijeron que era demasiado agresivo para una mujer de su edad. «Eso no es cierto. Elena tenía 68 años, estaba en buena forma física». Exactamente lo que yo les dije, pero sus hijos insistieron en que querían un tratamiento más compasivo y menos invasivo. La doctora sacó otro documento. «Aquí están las notas de mi reunión con Ricardo, Patricia y Miguel. Claramente expresaron que no querían que su madre sufriera con tratamientos agresivos». ¿Pero Elena sabía esto? No. Sus hijos me pidieron específicamente que no le dijera sobre la opción de tratamiento intensivo. Dijeron que querían protegerla de esperanzas falsas. Mi mundo se desplomó completamente. ¿Está diciendo que mis hijos eligieron un tratamiento menos efectivo sin consultar con Elena? Peor que eso, señor Castillo. Me pidieron que le dijera a Elena que el cáncer era más avanzado de lo que realmente era. ¿Por qué? La doctora guardó silencio por un momento antes de responder. «Señor Castillo, durante esa reunión con sus hijos, surgió el tema de los costos del tratamiento. El protocolo intensivo habría costado aproximadamente 200,000 pesos. Yo tenía ese dinero, lo habría pagado sin dudar. Eso fue exactamente lo que les dije, pero Ricardo me respondió algo que nunca olvidaré. ¿Qué le dijo? Me dijo: «Doctora, nuestra madre ha vivido una vida plena. Si va a morir de todas formas, preferimos que sea en paz, sin gastar los ahorros familiares en tratamientos que solo van a prolongar su sufrimiento». Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de una ira que nunca había sentido en mi vida. ¿Ellos decidieron dejar morir a su madre para conservar una herencia? Esa fue mi interpretación de la situación. Por eso me negué a continuar con el caso. No podía ser cómplice de una decisión médica que no era en el mejor interés de la paciente. ¿Por qué nunca me contactó directamente? Lo intenté, señor Castillo.
Llamé a su casa 3 veces, pero sus hijos siempre contestaban. Me dijeron que usted estaba de acuerdo con su decisión y que no quería hablar conmigo. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de descubrir. Mis hijos no solo habían sido codiciosos e ingratos, habían sido cómplices del asesinato de su propia madre. Doctora, ¿por qué me está contando esto ahora? Porque vi el reportaje en televisión sobre su fundación y su historia con sus hijos. Me di cuenta de que usted nunca supo la verdad sobre la muerte de Elena. ¿Tiene alguna prueba de esto? Tengo todas las notas médicas, las grabaciones de las reuniones con sus hijos y los estudios que mostraban que Elena tenía posibilidades excelentes de supervivencia. Esa noche no pude dormir. No solo había descubierto que mis hijos eran avaros y manipuladores, sino que habían permitido que Elena muriera para proteger su herencia futura. Al día siguiente llamé a mi abogado Carlos. Carlos, necesito que investigues algo urgentemente. ¿Qué necesita Roberto? Quiero una investigación criminal completa sobre la muerte de Elena. Tengo evidencia de que mis hijos interfirieron con su tratamiento médico. Roberto, ¿está seguro de esto? Acusar a sus propios hijos de... Carlos, ellos asesinaron a mi esposa para conservar mi dinero, el mismo dinero que después trataron de robarme a mí. La investigación tomó 3 semanas. Los resultados fueron aún peores de lo que imaginaba. Carlos encontró que Ricardo había estado en deudas masivas debido a malas inversiones inmobiliarias. Patricia había pedido préstamos contra la expectativa de herencia futura. Miguel había estado gastando dinero que no tenía en un negocio que estaba fracasando. Los 3 necesitaban desesperadamente que Elena muriera rápido para acceder a la herencia y que yo muriera después para obtener el resto. Pero había algo más, algo que ni siquiera Carlos esperaba encontrar. Roberto, me dijo por teléfono con voz tensa, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Encontré evidencia de que sus hijos estuvieron investigando residencias para adultos mayores desde antes de que Elena muriera. ¿Qué quiere decir? Tengo recibos de visitas a Villa Serena que datan de 3 meses antes de la muerte de Elena. Estaban planeando internarlo desde antes de que enviudara. La revelación final fue devastadora. Mis hijos habían orquestado todo: la muerte prematura de Elena, mi futuro internamiento y el robo de mi patrimonio. Todo había sido calculado con precisión diabólica. Esa noche decidí que era hora de la confrontación final. Los cité a los 3 en el restaurante Don Carlos para una última cena. Cuando llegaron, se veían nerviosos pero esperanzados. Probablemente pensaban que finalmente había decidido perdonarlos y darles dinero. «Hijos», les dije cuando se sentaron, «tengo una última sorpresa para ustedes». «¿Otra sorpresa, papá?», preguntó Ricardo cautelosamente. «Sí, una muy especial». Puse una grabadora digital sobre la mesa y presioné play. La voz de la doctora Vázquez llenó el restaurante. Sus hijos me pidieron específicamente que no le dijera sobre la opción de tratamiento intensivo que podría haberle salvado la vida a Elena. Las caras de mis 3 hijos se descompusieron gradualmente mientras escuchaban su propia condenación. Ricardo me respondió: «Doctora, nuestra madre ha vivido una vida plena. Si va a morir de todas formas, preferimos que sea en paz, sin gastar los ahorros familiares». Patricia se puso pálida como un fantasma. Miguel comenzó a temblar visiblemente. ¿Reconocen esas voces?, pregunté con calma. «Papá», balbuceó Ricardo, «nosotros podemos explicar cómo asesinaron a su madre para conservar una herencia». «No fue asesinato», gritó Patricia. «Era un tratamiento muy agresivo. Sin preguntarle a Elena si quería intentarlo, saqué otro documento. Esto es la opinión de 5 oncólogos diferentes, confirmando que Elena tenía 85% de probabilidades de supervivencia con el tratamiento correcto». Miguel se
Levantó para irse, yo continué. ¿Saben qué más descubrí? Puse otros papeles sobre la mesa. Que estuvieron planeando internarme en Villa Serena desde antes de que Elena muriera. También descubrí sus deudas. Ricardo, 300,000 pesos en inversiones fallidas. Patricia, 150,000 pesos en préstamos contra herencia futura. Miguel, 200,000 pesos en un negocio quebrado. Necesitaban que Elena muriera rápido y que yo muriera después. No eran hijos, eran asesinos financieros. Ricardo intentó una última mentira desesperada. Papá, estás malinterpretando. Saqué mi teléfono y marqué un número. Inspector García, ya pueden venir. 2 oficiales de policía entraron al restaurante. Los 3 se paralizaron completamente. Roberto Castillo, Patricia Castillo, Miguel Castillo, dijo el inspector. Están bajo arresto por negligencia médica criminal y fraude patrimonial. La última imagen que tuve de mis hijos fue verlos salir del restaurante esposados, entre las miradas horrorizadas de otros comensales. 6 meses después, el juicio fue una sensación nacional. Los medios lo llamaron el caso de los hijos asesinos. Las evidencias eran abrumadoras. Grabaciones médicas, documentos financieros, testimonios de doctores. Ricardo fue sentenciado a 12 años de prisión, Patricia a 10 años, Miguel a 8 años. Pero la justicia más poética llegó después. Durante el juicio salió a la luz que Villa Serena, la residencia donde querían internarme, estaba bajo investigación por negligencia y abuso de adultos mayores. 3 ancianos habían muerto por falta de cuidados adecuados. Si mis hijos hubieran tenido éxito en su plan, yo habría terminado muerto en esa residencia mientras ellos gastaban mi dinero. 1 año después del juicio, estaba sentado en el jardín de mi casa cuando llegó una carta de la prisión. Era de Ricardo. Papá, finalmente entiendo lo que hicimos. Matamos a nuestra madre por dinero que nunca era nuestro. Te traicionamos por una herencia que no merecíamos. No esperamos perdón, pero queríamos que supieras que cada día en prisión es un castigo que merecemos. Quemé la carta sin responder. 2 años después, la Fundación Roberto y Elena Castillo había ayudado a más de 2,000 familias con cáncer. Habíamos salvado vidas que mis hijos habrían considerado demasiado caras para salvar. Elena habría estado orgullosa. En mi escritorio tengo 2 fotos. Una de Elena en nuestro último aniversario, sonriendo con esa alegría genuina que iluminaba cualquier habitación. Y otra de la primera familia que salvamos con la fundación, abrazándose después de que la madre completara su tratamiento exitoso. Mi Elena murió porque sus propios hijos decidieron que su vida valía menos que el dinero, pero su muerte salvó miles de vidas a través de la fundación. Su sacrificio involuntario se convirtió en el legado más hermoso que podría haber imaginado. Y mis hijos, que quisieron ser mis herederos, se convirtieron en mis sentenciados. La justicia divina tiene formas misteriosas de manifestarse. A veces viene disfrazada de fundación benéfica, a veces viene disfrazada de verdad revelada, y a veces viene disfrazada de padre que finalmente aprendió la diferencia entre tener hijos y tener familia. 5 años después, hoy, a los 77 años, vivo rodeado de la familia que elegí, el personal de la fundación que Elena y yo creamos, las familias que hemos ayudado, los médicos que trabajan con nosotros para salvar vidas. Mis hijos biológicos siguen en prisión. Nunca he ido a visitarlos, pero cada vida que salvamos a través de la fundación es una visita que le hago a Elena, y esa es la única herencia que realmente importa.